Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 6 de nuestro podcast Nuestra Vida en Europa. Vamos por uno más, media docena, vamos sumando. Y bueno, primero que nada le agradecemos a todos por estar acá y hoy le traemos una nueva experiencia que es muy interesante. Es una experiencia de una médica que emigró de Argentina a Italia para ejercer su profesión. Bueno, nosotros somos Nico. Noé. Y bueno, estamos muy agradecidos realmente por la gente que nos viene acompañando en esta aventura de este podcast. Y sobre todo a la gente que comparte su historia. Les estamos muy, pero muy agradecidos. Como decimos siempre, la gente que quiera escribirnos a nuestro correo hola@nuestravidaeneuropa.com y dejarnos sus historias, porque a lo mejor ellos saben que su experiencia le puede servir a otros, que es esa la idea de este podcast, como ya habíamos mencionado. Lo pueden hacer tranquilamente e incluso no es necesario que manden sus nombres, sus fotos, como algunos lo hicieron. No es necesario, porque la idea es que la experiencia sea real, que nosotros podamos charlar con esas personas y en base a lo que nos cuentan poder sacar esta historia para compartir con todas las personas. Así que bueno, atentos a todo el personal sanitario que está en cualquier parte del mundo y tiene la curiosidad de cómo es emigrar a Italia y ejercer su profesión. Así que vamos a comenzar más o menos con las preguntas que nosotros les hicimos. Digo más o menos porque nosotros siempre damos un puntapié a la gente para que nos pueda desarrollar su historia. Una ayudita. Exactamente. Ella eligió venirse primero a Senigallia a tramitar la ciudadanía en Italia, no desde Argentina. Y dice que aproximadamente le llevó 4 meses, porque ya sus hermanos habían abierto la carpeta previamente y para ella fue más fácil poder superar esta parte de los trámites. Ella nos cuenta que en Senigallia, donde tramitó la ciudadanía, las personas siempre le trataron con mucha amabilidad. Comprendían que ellos, en ese momento digo ellos porque ella emigró con su pareja, no dominaban bien el idioma y se esforzaban para asegurarse de que entendieran todo lo que ellos les explicaban a los chicos, ¿no? Obviamente. Nosotros les preguntamos, esto nos parece una pregunta importante, si ellos tenían amigos o familiares en Italia. Y dice que sí, en Italia tiene a sus primos, o sea, su familia, y además tiene una amiga. Nosotros también le preguntamos que una vez que le salió la ciudadanía, ¿por qué eligió darle una oportunidad a Ferrara para ejercer su profesión? Y acá ya adelantamos un poquito donde ejerció su profesión, ¿no? Y bueno, nos dice que decidió darle una oportunidad a Ferrara porque allí viven sus familiares, como había mencionado anteriormente, que tenía familia en Italia, por lo que iba a estar en un lugar seguro y sabía que iba a estar más contenida. Además, uno de mis primos, que también es médico, trabajaba en la clínica donde estuve, por lo que contar con su apoyo fue una gran ayuda. Bueno, acá nos adentramos en papeles y a la profesión de lleno. En el detalle. ¿Qué requisitos tenías que cumplir para ejercer la medicina en Italia? ¿Tuviste que homologar tu título o lograste trabajar sin homologarlo? ¿Cuáles fueron las condiciones y requisitos en tu caso? Ella nos cuenta que en Italia, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se implementó un decreto que permitió a los médicos trabajar sin tener un título homologado, debido a la alta demanda de profesionales en el sistema de salud. Este decreto, sin embargo, solo se aplica en ciertas regiones de Italia y principalmente en clínicas privadas y no a hospitales públicos, los cuales sí requieren la homologación del título. O sea que hay que estar atentos y buscar, investigar dónde se aplica este decreto, sobre todo si estás pensando en emigrar y por ahí te vas a una región que sin querer no sabías que este decreto no se aplicaba, digamos. ¿Y así cuánto tiempo? Porque recordemos que fue el COVID-19, así que claro, hay que ver cuánto tiempo está vigente. Claro, exactamente. En el momento que estés mirando este video no se sabe si o estés escuchando este podcast a través de Spotify o Apple Podcast. Quizás las cosas hayan cambiado, así que obviamente hacer tu investigación. Y hacer tu investigación, obviamente. Para poder trabajar bajo estas condiciones, solo tuve que rellenar un formulario y entregar varios documentos de la facultad,
los cuales todos debían estar apostillados y traducidos al italiano. Entre los documentos solicitados estaban el título, el carnet profesional de médico a nivel nacional y mi currículum vitae. Nos dice que si tuvo que entregar algún documento más, no lo recuerda. Y bueno, esto creo que es algo normal, ¿no? Sí, porque tantas cosas que uno hace en el medio, lo importante es acordarse a grosso modo, como se dice, ¿no? Sí. Aparte que nos está contando su experiencia. Bueno, y ahora te estarás preguntando cómo hizo para conseguir este empleo en esta clínica, ¿no? Nosotros le preguntamos si aplicó online, por contactos u otra forma. Cuánto tiempo le llevó, obviamente, conseguir este empleo y si recomendaría algún sitio específico para buscar trabajo. Ella nos cuenta que su proceso para conseguir empleo fue bastante sencillo. Rellené el formulario del decreto sanitario de la región de Emilia-Romagna y después de enviar toda la documentación, me contactaron directamente desde la clínica en Ferrara para una entrevista. Fue un proceso relativamente rápido, ya que me contactaron poco después de completar mi solicitud. Además, también recibí varias llamadas de otras clínicas privadas en diferentes partes de Italia para trabajar como enfermera. Siendo médica, le llamaron igual para trabajar como enfermera, lo que me mostró que había una gran demanda de profesionales de la salud en el sector privado. Esto es algo que también escuchamos muchísimo nosotros con Noé. El sector privado está carente justamente de estos personales y bueno, evidentemente imagínense que buscan a médicos principiantes para ejercer como enfermeros. O sea, sí, también hay una demanda entonces de enfermeros, ¿no? Sin dudas. No es solo para médicos, también para enfermeros. Bueno, y con respecto a dónde buscó el trabajo, a dónde buscar trabajo, ella nos dice, si estás buscando trabajo en Italia como personal de salud, recomendaría llenar el formulario del decreto sanitario de la región donde quieras trabajar, ya que te registrarán en su sistema y te pueden contactar si tienen vacantes. ¿Es necesario hablar italiano avanzado para ejercer la medicina? ¿Cómo fue tu adaptación y recomendarías cursos de italiano médico antes de emigrar? Ella nos cuenta que no es necesario hablar italiano avanzado para trabajar como médico. Al menos en la clínica donde estuve no me exigían, porque hay mucha demanda de médicos. Pero si tienen la idea de venir, les recomiendo estudiar italiano. Yo llegué con nivel A2 y estaba empezando B1 y fue difícil al principio. Aprendí mucho trabajando con los pacientes y sus familiares, pero los primeros meses fueron complicados. Mejor llegar con algo de idioma, pero si no, tranquilos que en el día a día se aprende. Tal cual, lo que venimos diciendo en episodios anteriores, no es excluyente hablar el idioma para venir a trabajar en Italia y sobre todo si te contactan o te contratan, de un lugar que realmente les interesa tu servicio. O sea, también se adaptan para que en el proceso aprendas el idioma y el nivel que necesitas para moverte dentro de esa profesión. Pero sin dudas que ayuda a tener el idioma para poder enfocarse más en la profesión, digamos, y no tanto en el idioma, porque muchas veces pasa eso, que uno sabe lo que hace, pero cuesta expresar o decirlo en el otro idioma. Entonces, a veces eso puede complicar o hacer que sea más difícil el proceso. ¿Cómo fue la relación con tus colegas médicos? ¿Eran mayormente italianos o extranjeros? ¿Existen comunidades de médicos latinoamericanos que sirvan de apoyo? Ella nos cuenta que tuvo compañeros médicos tanto italianos como extranjeros. La mayoría de los extranjeros eran latinos, entre ellos venezolanos y ecuatorianos. Con ellos formé una hermosa amistad y fueron quienes más me ayudaron a adaptarme. En cambio, con los italianos fue diferente. Suelen ser más reservados y fríos en comparación con los latinos. Bueno, y esta es la pregunta del millón, obviamente. ¿Cuántas horas trabajaba y cuánto le pagaban por hora, no? Ella nos cuenta que trabajó como médica de guardia y la cantidad de horas semanales dependía de cuántas guardias me asignaran, obviamente, ¿no? Ya que variaba cada semana. En promedio, ella solía trabajar unas 32 horas semanales y le pagaban 28 euros la hora.
Y ahora ustedes se preguntarán si estos 28 euros por hora eran netos. En este caso hay que tener en cuenta que ella trabajaba como partita IVA, así se le dice en Italia a los que trabajan como autónomo. Si estás en Argentina, nosotros le llamamos en Argentina monotributo. Y ella nos cuenta que, obviamente, para empezar nomás, ella tuvo que pagar a una contadora, ¿sí? Que le cobraba anualmente 500 euros. En este caso, es mejor acceder al menos el primer año a una contadora. Incluso yo también soy autónomo acá en Italia y también he optado por tener una contadora porque los primeros pasos por ahí son un poquito más difíciles. Ahora, ¿por qué aclaro también esto? Porque ella nos contaba que aparte de pagar los 500 euros anuales, ella tenía que pagar el tema de hacerles la factura, ¿sí? O sea, cada vez que esta contadora le hacía la factura a la clínica, tenía que pagar un porcentaje a la contadora. En mi caso, yo aprendí a hacerlo por mi cuenta, entonces yo pagué a la contadora esos 500 euros al mes, al año. No cierran los números. No, perdón. Pero sí que me hago mis facturas yo solo. No es difícil, es cuestión de mirarte un tutorial en YouTube y te lo podés hacer. Pero bueno, eso ya va a depender de cada uno y si quiere o no invertir tiempo y esfuerzo en eso, obviamente. Igualmente, creo aclaro esto, ¿no? A las personas que no quieran meterse en la parte más dura, digamos, la contaduría y todo esto que por ahí puede resultar difícil, no para todos es tan fácil. No es tanto lo que te cobran por factura, ¿no es cierto? En tu experiencia, digamos. No, obviamente no. Porque no es un porcentaje, sino es un monto fijo, ¿no? Sí, creo que sí. Yo, sinceramente, de primera opté por hacer mis propias facturas, pero porque yo también soy informático y dije, a ver, si yo no sé hacer mis propias facturas, siendo que está disponible, lo puedes hacer directamente en la página, en el sitio oficial del gobierno. Y hay una serie de pasos que hay que seguir. Por ahí lo que sí necesitas es saber qué rellenar en cada apartado, digamos. Por ejemplo, cuando te piden tales números, dependiendo a quién va, etc. Bueno, eso sí necesitas que alguien te dé una primer mano. Pero si vas a estar constantemente haciendo una factura para una sola entidad, digamos, normalmente es un proceso repetitivo todos los meses. Claro. Entonces podés hacerlo vos mismo. Y esto, obviamente, si a ustedes les interesa, si hay alguien que está interesado en cómo hacer una factura, al menos un ejemplo, nos pueden dejar un comentario o nos pueden enviar un mensaje a nuestro correo electrónico y nosotros podemos llegar a generar incluso un video, un paso a paso, me tomo el trabajo de hacerles para que puedan aprender a hacer la factura por su cuenta propia. Obviamente, siempre contando que tenés que averiguar dependiendo a qué te vas a dedicar. Yo soy diseñador gráfico, informático y me dedico a hacer tales cosas referido a eso. Quizás en tu caso va a ser diferente, pero el proceso y donde tenés que entrar para hacer la factura es el mismo. Ok, vamos a una pregunta importante y es el costo de vida. En este caso en Ferrara, obviamente, porque es donde ella emigró con su pareja. Claro, exactamente. Y entonces el costo de vida para 2 personas. Exactamente. ¿Cuánto gastaban aproximadamente al mes en el supermercado? Nos cuenta que aproximadamente 250 euros para 2 personas, solo el supermercado, ¿no? Después, ¿cuánto pagabas de alquiler? ¿Te llevó mucho tiempo conseguir el departamento y qué requisitos te pidieron? Importante. El alquiler del departamento pagaba 900 euros al mes. Me costó un poco encontrarlo, especialmente porque en la ciudad donde vivía los apartamentos se alquilaban principalmente a estudiantes. No había requisitos específicos, pero era un plus tener trabajo con un contrato a tiempo indeterminado. Claro, o sea, las inmobiliarias siempre van a buscar a alguien que tenga ingresos sólidos, sí, demostrables, para alquilarte a vos, y sobre todo el propietario siempre va a elegir al que viene ya con un trabajo, y sobre todo si, por ejemplo, si vas a ser partita IVA o monotributista, como se dice en Argentina, autónomo, normalmente te piden mínimo que tengas un año. Imagínense que ella llegó, tenía que buscar departamento con su pareja y no tenía todavía, si bien tenía el precontrato o el contrato, pero recién tenía un par de días, no tenía un año, por ejemplo, de demostración de ingresos como autónomo, ¿no es cierto?
Entonces siempre ahí se complica muchísimo más, y más en una ciudad universitaria donde vos venís y normalmente lo que hacen los propietarios de los departamentos es dividir el departamento y alquilar solo las piezas a diferentes estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, imagínense que hace que se complique un poco más el proceso. Pero buscando, como hicieron ellos, se encuentra. Y otro detalle importante es que ella nos contaba que, por ejemplo, la inmobiliaria, para acceder a alquilarles a ellos, habló incluso con el director de la clínica donde ella estaba trabajando. O sea que no es que simplemente les alquilaron por alquilar. Ella tuvo que hablar con el director de la clínica, pedir que hablen con la inmobiliaria, y la inmobiliaria esto le explica obviamente al propietario y el propietario accede a alquilarle. Está bueno hablar, por ejemplo, con tu empleador y decirle qué posibilidades hay que escribas una recomendación, qué posibilidades hay que hables con la inmobiliaria para que accedan a conseguirme una vivienda. Así que esto me parece importantísimo, sobre todo para no ahogarse en un vaso de agua. A veces uno no quiere simplemente pedirle nada a tu empleador, ya sea por miedo, vergüenza, lo que sea, y es simplemente una recomendación que le va a dar esa seguridad al propietario de que estás trabajando realmente en Italia, en la ciudad donde querés alquilar. Bueno, y dejando de lado la parte de los costos básicos, ¿sí? Después obviamente van a haber otros costos dependiendo de cada uno, pero eso es lo más importante a tener en cuenta. Nosotros entramos a una parte donde nosotros les hacemos preguntas un poquito más existenciales, como se puede decir, un poquito más subjetiva. Ella dice: el mayor desafío que enfrenté como médica emigrante fue la barrera del idioma. Aunque yo tenía conocimientos básicos de italiano, la comunicación con los pacientes y el equipo médico al principio fue difícil. Además, adaptarme a un nuevo sistema de salud y comprender las diferencias culturales en la atención médica también fue un desafío. Sin embargo, con el tiempo y la práctica logré adaptarme y aprender mucho, tanto profesional como personalmente. Así que bueno, ahí volvemos que la práctica hace al maestro. Y para finalizar, nosotros pedimos siempre que le dejen un mensaje en base a su experiencia a esas personas que también están pensando en emigrar. En este caso va dirigido obviamente a un personal de la salud. Ella dice: le diría que es una experiencia que vale la pena, pero que también tiene sus desafíos. Es importante estar preparado para aprender el idioma, ya que eso facilita mucho la adaptación. Mi consejo es que se informen bien sobre los trámites y requisitos legales, como la homologación o en este caso el decreto sanitario del que ella hablaba, y que busquen un buen apoyo, ya sea a través de colegas o comunidades de médicos latinos. Además, les recomendaría tener paciencia, porque al principio todo puede parecer un poco complicado, pero con el tiempo todo se aprende. Así que bueno, también acá me encantó lo de tener paciencia, porque es cierto, muchas veces queremos las cosas de la vida resuelta todo ya, y simplemente el hecho de esperar que sucedan las cosas a su tiempo, que fluya, digamos, es la solución. Tal cual. Así que bueno, básicamente es venir, animarse a pasar el proceso, que obviamente después quizás de un par de meses sientas que todo ese proceso que a lo mejor en el momento dolía o parecía de mucha incertidumbre termina tomando forma y tiene sentido. Y vale la pena, como dice esta médica inmigrante.